Una frase célebre que a menudo se atribuye a Nathan Rothschild sostiene que quien controla la oferta monetaria de Gran Bretaña controla el Imperio Británico, y que él mismo tenía esa palanca en sus manos. Sea o no auténtica la formulación exacta, la idea capta una verdad mayor sobre cómo la familia Rothschild moldeó los mercados, las finanzas públicas y las decisiones de los estados. Su alcance influyó en la manera en que maduraron las economías modernas y en cómo los gobiernos midieron el riesgo, un legado que aún toca la vida cotidiana. Durante gran parte del siglo XIX, políticos y ministros calibraban sus movimientos pensando en aquello que los Rothschild financiarían, rechazarían o simplemente ignorarían. Mucha gente ya conoce a la familia como una dinastía bancaria adinerada, pero esa etiqueta se queda corta para describir su impacto en las corrientes de la historia. Otro dicho famoso, también vinculado a Nathan, reza: «No me importa quién se siente en el trono de Inglaterra, mientras pueda emitir el dinero». Parafraseado o no, insinúa una intuición central. Los flujos de efectivo engranan la maquinaria del poder, a menudo con más fuerza que las coronas o los títulos. Nathan fue uno de 5 hermanos que dirigieron las ramas principales de la familia, cada una asentada en una capital europea y profundamente entrelazada con el sistema financiero del país anfitrión. Desde financiar la resistencia a Napoleón hasta impulsar el ritmo de la revolución industrial, los Rothschild se convirtieron en una de las familias definitorias de la era moderna. Por cierto, si te gusta el dinero, suscríbete al canal y deja un like. Ahora seguimos. Su historia comienza con Meyer Amschel Rothschild, un hombre de orígenes humildes, cuyo intelecto y disciplina lo llevaron mucho más allá de los callejones estrechos donde nació. Llegó al mundo en 1744 en la Judengasse de Frankfurt, una calle angosta que albergaba a una comunidad de varios miles de judíos comprimidos por la ley y el prejuicio. La vida allí estaba delimitada por toques de queda, restricciones religiosas y una red de normas mezquinas que excluían a los judíos de parques, cafés y muchas formas de reunión pública. Incluso la sociabilidad común podía entrañar riesgos. Encuentros de más de 2 personas podían acarrear sanciones. Ese era el aire que respiraba Meyer de niño. Iba camino del rabinato, honrando los deseos familiares, hasta que la temprana muerte de sus padres desvió su futuro. Para mantenerse, ingresó como aprendiz en una casa bancaria establecida, donde los libros de contabilidad, las letras de cambio y el metal precioso se convirtieron en sus manuales. Muy pronto aprendió un oficio particular: el comercio de monedas antiguas, piezas romanas, persas y bizantinas, codiciadas por la nobleza europea. La intuición de que los coleccionistas de alto rango pagarían primas por autenticidad y procedencia plantó una semilla que luego cultivaría. Las primeras tareas rutinarias de Meyer consistían en clasificar monedas traídas a las ferias semestrales de Frankfurt, que atraían a comerciantes de mucho más allá de la región. A los 19 ya dominaba las técnicas financieras vigentes y regresó a la tienda de su padre con conocimiento ganado a pulso y ambición en expansión. Se estableció como tratante de monedas raras, y la rapidez con la que forjó una reputación llamó la atención del príncipe heredero Guillermo de Hesse. Impresionado, el príncipe nombró a Meyer factor de la corte, un papel reservado a financieros judíos de confianza capaces de organizar crédito, obtener artículos de lujo y gestionar transacciones discretas. El nombramiento fue transformador. Elevó a Meyer por encima de los estrechos límites del gueto y le dio la clientela y las garantías necesarias para expandirse. En esos años sentó las bases del poder futuro de la familia. A medida que crecía el comercio, Meyer aceleró. Envió a sus hijos a abrir sucursales en distintos estados y les entregó 2 reglas que marcarían la estrategia familiar durante décadas. Primera, hacer negocios con casas reinantes siempre que fuera posible,
El crédito de los príncipes compra no solo ganancias, sino protección. Segunda, criar hijos que continuaran el trabajo en el extranjero y mantuvieran fuerte la red. El plan quizás suene frío a oídos actuales, pero su lógica era difícil de negar. Desplegar operaciones a través de fronteras reducía la exposición a los caprichos de un solo gobernante o a una sacudida de mercado. Era diversificación de cartera aplicada a la política y a la geografía. Congraciarse con los monarcas locales significaba algo más que cobrar. Envolvía el negocio en un escudo de prestigio. A comienzos del siglo XIX, los hermanos habían plantado bandera en 5 ciudades: Nápoles, Viena, París, Londres y Frankfurt, tejiendo una estructura bancaria transfronteriza sin precedentes. Actuar como financieros de múltiples potencias les otorgaba una neutralidad inusual. Podían mover dinero a través de fronteras, aceitar la diplomacia y orientar resultados desde bambalinas, mientras ofrecían a sus clientes una gama cada vez más amplia de servicios. Lo que empezó con monedas y artículos suntuarios pronto se profundizó en la financiación de gobiernos. Las guerras, en especial, crearon oportunidades. Los conflictos revolucionarios y napoleónicos de 1792 a 1815 engrosaron el balance de los Rothschild como pocas empresas en tiempos de paz. La familia concertó préstamos para príncipes en guerra, organizó el movimiento de grano, algodón y productos coloniales, e incluso suministró armas, mucho de ello legal, parte bordeando bloqueos mientras los sistemas continentales intentaban estrangular el comercio británico. Su estrategia era brutalmente simple: respaldar a ambos bandos cuando fuera factible y obtener beneficios de los pagos, el arbitraje y la pura velocidad del dinero. En París, James Jacob Rothschild extendió crédito al régimen de Napoleón. En Londres, Nathan apoyó a Gran Bretaña y a la coalición dirigida por Wellington. Con el tiempo, los cálculos de los hermanos se inclinaron hacia el lado británico, que ofrecía mejores perspectivas e instituciones más sólidas. A medida que se producía ese giro, los fondos al ejército napoleónico se estrechaban mientras Nathan ampliaba la financiación británica, asegurando que las campañas de Wellington siguieran solventes. La familia no disparó un tiro, pero sus líneas de crédito influyeron en el destino de un continente. El olfato de Nathan para el mercado era tan agudo como su apetito por la velocidad. Al principio de las guerras, una serie de victorias francesas desató el pánico en Londres y deprimió los precios de los bonos británicos. Nathan compró con agresividad en esos suelos. También construyó una red privada de correos para recibir noticias de batalla antes que sus rivales, lo que le permitía actuar antes de que los despachos oficiales llegaran a la ciudad. Cuando se difundió la derrota de Napoleón en Waterloo, Nathan ya se había posicionado, y el repunte de los precios le entregó ganancias enormes. Maniobras así lo encumbraron como leyenda y alimentaron el resentimiento. En Francia, donde Napoleón había revertido muchas discriminaciones contra los judíos, que una casa judía prominente se alineara financieramente con sus enemigos enfureció a comentaristas e intelectuales. A medida que la industrialización se aceleraba y crecían las tensiones sociales, la retórica antijudía encontró en el apellido Rothschild un símbolo a mano. Para los críticos, la familia personificaba el capital sin fronteras y la desigualdad. Su visibilidad los convertía en un blanco fácil. Esas narrativas serían explotadas más tarde por movimientos nacionalistas, incluso cuando la familia seguía adaptándose. Cuando callaron los cañones, los Rothschild se volcaron aún más hacia los títulos soberanos, los seguros y las acciones de empresas industriales. Invirtieron en ferrocarriles, carbón y metales, tendiendo vías y levantando hornos mientras se aceleraba el metabolismo industrial de Europa. Mayer, consciente de que el tiempo apremiaba, quiso blindar el linaje. Su testamento estableció reglas estrictas de herencia que favorecían a los descendientes varones y consolidaban el control. El resultado,
buscado a propósito, fomentó matrimonios dentro de la propia familia, con una intensidad que recordaba a los Habsburgo. Entre la década de 1820 y finales del siglo XIX, decenas de uniones enlazaron primos y conservaron el capital dentro de la casa. Otra elección deliberada fue mantener la fortuna en derechos líquidos, bonos, letras y acciones, en lugar de palacios o montones de bullion que una turba pudiera arrebatar. Si ardía el odio, habría poco que los saqueadores pudieran llevarse. No la mansión, sino el libro mayor guardaba la riqueza. Entre los hermanos, Nathan en Londres destacó con fuerza. En 1835 obtuvo los derechos de minas de mercurio en España, un golpe que dio a la familia un control casi global sobre un metal crítico para refinar oro y plata. También estrechó lazos con el Banco de Inglaterra y la Real Casa de la Moneda, ayudando a refinar metales preciosos y apuntalando la credibilidad de la City. Las ganancias se reinvertían. El grupo se expandió en petróleo y metales no ferrosos, acumulando posiciones mayores en empresas como Río Tinto y, más tarde, Royal Dutch Shell. A mediados del siglo XIX, el nombre Rothschild podía mover mercados. Su influencia se extendía también a la cultura y la ciencia. Coleccionaron arte, apoyaron museos y galerías, y respaldaron expediciones que trajeron tesoros zoológicos y hortícolas. Esas colecciones enriquecieron bibliotecas y jardines botánicos, y aún hoy dan color a las instituciones que las exhiben. Los estados acudían a la familia en momentos de tensión. Tras la derrota de Francia ante Prusia en 1871, los préstamos de los Rothschild ayudaron al gobierno a mantenerse a flote. En Londres, la casa adelantó 4 millones de libras con poca antelación para que Gran Bretaña adquiriera una participación importante en la Compañía del Canal de Suez, estrechando los lazos imperiales con la India al recortar drásticamente los tiempos de navegación. Esa misma capacidad de concentrar capital alimentó la construcción de imperios en África. La financiación ligada a figuras como Cecil Rhodes nutrió el comercio de diamantes e hizo prosperar a compañías como De Beers. Al otro lado del Atlántico, la industria estadounidense también tocó la órbita Rothschild. A través de posiciones en el National City Bank de Cleveland y conexiones con financieros como Jacob Schiff, nacido en el barrio de Frankfurt, donde los Rothschild tenían sus raíces, el crédito fluyó hacia emprendedores como John D. Rockefeller, mientras Standard Oil consolidaba el negocio de las refinerías. Reembolsos y acuerdos ferroviarios multiplicaron la ventaja de la firma y convirtieron a Rockefeller en uno de los hombres más ricos del mundo. Otro hilo de la historia familiar recorre la vida comunitaria judía y la política de un hogar nacional. En 1917, Gran Bretaña emitió la Declaración Balfour, una declaración pública de apoyo a un hogar para el pueblo judío en Palestina, dirigida a Lionel Walter Rothschild como figura representativa del judaísmo británico. Mucho antes y mucho después de ese momento, la familia financió asentamientos, educación y obras benéficas ligadas a la vida judía. Solo en Frankfurt administraron decenas de fundaciones, sosteniendo bibliotecas, hospitales, orfanatos, hogares para mayores y escuelas. Los honores llegaron después. Los 5 hijos de Meyer fueron nombrados barones del Imperio Austriaco. En Gran Bretaña, un Rothschild entró en el Parlamento y más tarde en la nobleza. El jefe de la rama londinense era tratado a menudo como líder oficioso del judaísmo británico. El poder, sin embargo, no inmuniza a ninguna casa contra el tiempo. El declive de la familia llegó a trompicones. La sucursal de Nápoles cerró en 1863, tras la unificación italiana y la toma de la ciudad por fuerzas de Garibaldi que reconfiguraron el mapa político. La de Frankfurt se clausuró en 1901 por falta de heredero varón. La de Viena sufrió una catástrofe tras la anexión nazi de Austria. Miembros de la familia huyeron o fueron encarcelados. Se confiscaron propiedades y obras de arte, y la liberación llegó a veces solo tras pagar rescates. En la Francia ocupada se incautaron activos.
Aunque el negocio parisino sobrevivió a la guerra, no resistió la política posterior. En 1982, bajo un gobierno socialista, el Banco de París fue nacionalizado, poniendo fin a esa rama originaria. Para entonces, Londres seguía siendo la más sólida de las 5. Pese a los reveses, los Rothschild no dejaron de reinventarse. En el siglo XXI, la familia consolidó sus participaciones bajo un único paraguas y estructuró sus intereses en servicios financieros, bienes raíces, minería, energía y filantropía, además de custodiar bodegas de prestigio en todo el mundo. Muchos miembros trabajan dentro de estas empresas o invierten junto a ellas. Una de las instituciones más antiguas, con raíces en la época de Nathan, sigue operando como banco moderno, con ingresos, beneficios y activos gestionados considerables. Sumen como se sumen las cifras, el conjunto de sus activos sitúa a la familia entre las más ricas del planeta. Los historiadores seguirán debatiendo el verdadero alcance del poder de los Rothschild, separando la leyenda del libro mayor. Aún así, el trazo general es difícil de discutir. Una familia que empezó en un callejón estrecho construyó una red que abarcó capitales, financió guerras y ferrocarriles, movió mercados de materias primas y sostuvo el arte y la ciencia. Su trayectoria gira sobre momentos contingentes. Si los padres de Mayer hubieran vivido más, quizá él habría seguido el camino del rabinato en lugar de entrar en las finanzas. Cambia esa sola variable, y la fontanería financiera de la Europa decimonónica quizá habría sido distinta. Tal vez la historia de Napoleón habría terminado de otro modo. Tal vez el alcance británico se habría estrechado. Quizá otros nombres dominarían los libros que estudiamos hoy. Para bien y para mal, los Rothschild dejaron una huella profunda en los sistemas que organizan la vida moderna. La lección que intuyeron temprano perdura. El dinero no solo acompaña al poder, ayuda a crearlo. Considera la mecánica que hizo formidable a su red: velocidad, discreción y confianza. Los correos a caballo superaban al correo oficial. Las cartas cifradas reducían el riesgo de interceptación. Los hermanos fijaban el precio del crédito según el clima político mejor que la mayoría de las tesorerías. Arbitraron tipos de cambio entre ciudades y convirtieron la información en beneficio antes de que los competidores advirtieran el movimiento del mercado. Esa ventaja no era hechicería, era logística y disciplina. También descansaba en la reputación. Un Estado que incumplía podía encontrar no a un banquero, sino a 5 cerrando sus ventanillas. En cambio, un príncipe que honraba sus obligaciones accedía a un fondo de ahorro continental. Así, la familia actuaba a la vez como participante y árbitro del sistema financiero internacional naciente, empujando a los gobernantes hacia la credibilidad, porque la credibilidad abarata los costes para todos. Considera la mecánica que hizo formidable a su red: velocidad, discreción y confianza. Los correos a caballo superaban al correo oficial. Las cartas cifradas reducían el riesgo de interceptación. Los hermanos fijaban el precio del crédito según el clima político, mejor que la mayoría de las tesorerías. Arbitraron tipos de cambio entre ciudades y convirtieron la información en beneficio antes de que los competidores advirtieran el movimiento del mercado. Esa ventaja no era hechicería. Era logística y disciplina. También descansaba en la reputación. Un Estado que incumplía podía encontrar no a un banquero, sino a 5 cerrando sus ventanillas. En cambio, un príncipe que honraba sus obligaciones accedía a un fondo de ahorro continental. Así, la familia actuaba a la vez como participante y árbitro del sistema financiero internacional naciente, empujando a los gobernantes hacia la credibilidad, porque la credibilidad abarata los costes para todos. Considera la mecánica que hizo formidable a su red: velocidad, discreción y confianza. Los correos a caballo superaban al correo oficial. Las cartas cifradas reducían el riesgo de interceptación.
Los hermanos fijaban el precio del crédito según el clima político mejor que la mayoría de las tesorerías. Arbitraron tipos de cambio entre ciudades y convirtieron la información en beneficio antes de que los competidores advirtieran el movimiento del mercado. Esa ventaja no era hechicería, era logística y disciplina. También descansaba en la reputación. Un estado que incumplía podía encontrar no a un banquero, sino a 5 cerrando sus ventanillas. En cambio, un príncipe que honraba sus obligaciones accedía a un fondo de ahorro continental. Así, la familia actuaba a la vez como participante y árbitro del sistema financiero internacional naciente, empujando a los gobernantes hacia la credibilidad, porque la credibilidad abarata los costes para todos. Considera la mecánica que hizo formidable a su red: velocidad, discreción y confianza. Los correos a caballo superaban al correo oficial. Las cartas cifradas reducían el riesgo de interceptación. Los hermanos fijaban el precio del crédito según el clima político mejor que la mayoría de las tesorerías. Arbitraron tipos de cambio entre ciudades y convirtieron la información en beneficio antes de que los competidores advirtieran el movimiento del mercado. Esa ventaja no era hechicería, era logística y disciplina. También descansaba en la reputación. Un estado que incumplía podía encontrar no a un banquero, sino a 5 cerrando sus ventanillas. En cambio, un príncipe que honraba sus obligaciones accedía a un fondo de ahorro continental. Así, la familia actuaba a la vez como participante y árbitro del sistema financiero internacional naciente, empujando a los gobernantes hacia la credibilidad, porque la credibilidad abarata los costes para todos. Considera la mecánica que hizo formidable a su red: velocidad, discreción y confianza. Los correos a caballo superaban al correo oficial. Las cartas cifradas reducían el riesgo de interceptación. Los hermanos fijaban el precio del crédito según el clima político mejor que la mayoría de las tesorerías. Arbitraron tipos de cambio entre ciudades y convirtieron la información en beneficio antes de que los competidores advirtieran el movimiento del mercado. Esa ventaja no era hechicería, era logística y disciplina. También descansaba en la reputación. Un estado que incumplía podía encontrar no a un banquero, sino a 5 cerrando sus ventanillas. En cambio, un príncipe que honraba sus obligaciones accedía a un fondo de ahorro continental. Así, la familia actuaba a la vez como participante y árbitro del sistema financiero internacional naciente, empujando a los gobernantes hacia la credibilidad, porque la credibilidad abarata los costes para todos. Considera la mecánica que hizo formidable a su red: velocidad, discreción y confianza. Los correos a caballo superaban al correo oficial. Las cartas cifradas reducían el riesgo de interceptación. Los hermanos fijaban el precio del crédito según el clima político mejor que la mayoría de las tesorerías. Arbitraron tipos de cambio entre ciudades y convirtieron la información en beneficio antes de que los competidores advirtieran el movimiento del mercado. Esa ventaja no era hechicería, era logística y disciplina. También descansaba en la reputación. Un estado que incumplía podía encontrar no a un banquero, sino a 5 cerrando sus ventanillas. En cambio, un príncipe que honraba sus obligaciones accedía a un fondo de ahorro continental. Así, la familia actuaba a la vez como participante y árbitro del sistema financiero internacional naciente, empujando a los gobernantes hacia la credibilidad, porque la credibilidad abarata los costes para todos. La dimensión cultural también importó. Al dotar hospitales y escuelas, curar colecciones y abrir galerías, la familia tradujo las finanzas abstractas en bienes públicos. Ese gasto suavizó aristas de resentimiento y tendió puentes hacia la vida cívica. También reflejó una curiosidad genuina. Algunos Rothschild fueron naturalistas, otros melómanos y otros mecenas de jóvenes estudiosos. En sus manos la riqueza se convirtió tanto en archivos, jardines y salas de conciertos como en deventures.
Esos legados perduraron incluso cuando la marea política se volvió en su contra. Su preferencia por la liquidez fue un escudo frente a la volatilidad del prejuicio. A diferencia de la tierra, que puede ser confiscada, o de las fábricas, que pueden ser destrozadas, una reclamación asentada en múltiples libros y jurisdicciones es más difícil de borrar. Cuando amenazaba la violencia, la fortuna Rothschild podía contraerse a papel y números, y luego expandirse de nuevo cuando regresaba la seguridad. La estrategia anticipó realidades duras sin rendirse a ellas. Al final, la historia de la familia se lee como un manual sobre redes. Construir nodos, mover información con rapidez, fijar el precio del riesgo con honestidad y cultivar patronos sin convertirse en sus cautivos. Triunfaron cuando esos elementos se alinearon y tropezaron cuando la geopolítica desbordó incluso su previsión. Esa dualidad, brillo y límites mantiene humana la narrativa. No es un cuento de omnipotencia, es el registro de quienes entendieron antes que la mayoría que las finanzas eran la infraestructura bajo los rieles, los ejércitos y los ministerios. Tendieron cables de crédito a lo largo de un continente y vieron cómo la historia corría sobre ellos. Su cálculo unió prudencia con audacia y sus métodos se convirtieron en plantillas para las finanzas globales. Si llegaste hasta aquí, deja un plus en los comentarios, tu insignia, por terminar este análisis. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias largas, donde el dinero, la historia y el poder chocan. ¿Curioso por imperios de capital más antiguos? Mira nuestros otros videos.